Productos plásticos Colombraro. Más de 1000 artículos para el hogar. Adquiéralos en todos los paseos de compras Colombraro. Color con calidad de plásticos para el hogar solamente en los paseos de compras Colombraro. Visítenos y disfrute con su familia. Recuerde, adquiera los artículos en todos los paseos de compra Colombraro de todo el país. Bueno, una gran satisfacción tenemos en la mañana de hoy para Sin Antifaz. Estamos conectados directamente con Italia en esta reunión. Muy orgullosos de poder hacerlo con la colaboración, como siempre, de Eduardo Terrisi, con su estudio de televisión que siempre, gracias a Dios, está al servicio de la gente de bien, como es Sin Antifaz, trabajando para todo el mundo. Estamos conectados con Daniel Bigoli. Daniel Bigoli, ¿quién es? Es un amigazo, es un amigo de muchísimos años de Sin Antifaz. Integró el equipo con una eficiencia absoluta durante una buena parte de la vida de Sin Antifaz. Hoy nos está brindando un gran servicio de Italia, servicio que nosotros agradecemos terriblemente porque aquí en la República Argentina la situación del COVID-19 entiendo que en estos momentos está mucho peor que en Italia. Italia ha pasado momentos terribles, lo va a relatar Daniel dentro de unos instantes. Y nosotros le espetamos la primera pregunta, Daniel, querido, desde Italia. Perdón, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José? Un gusto. Gracias por sus palabras. Yo también tengo las mías porque para mí siempre ha sido un honor que usted fue uno de los primeros con los que empecé mi carrera y siempre tengo un muy buen recuerdo de los trabajos que hicimos para su programa. Así que para mí es una gran alegría volver a estar en un programa suyo. Gracias, bueno, Daniel. Gracias, Daniel. Contame, ¿cómo pasaron ustedes la crisis en Italia y qué reflexión te cabe del gran esfuerzo que ha hecho ese querido país? Y acá le comento, estamos en Cremona, al sureste de Milán, a unos 100 kilómetros más o menos. Este es el Duomo de Cremona y el Torrazo. Esta ciudad, en el comienzo de la pandemia acá en Italia, fue la tercera ciudad en cantidad de muertes y casos. Estamos cerca del epicentro, de la región de Lombardía, donde empezó todo el tema fuerte de la pandemia en marzo del año pasado, febrero en realidad, aquí en Italia. Acá fue, la verdad, desesperante, porque bueno, nadie sabía tanto o nada del COVID. Se sabía que estaba en China y parecía algo allá lejos y que no iba a llegar nunca. Y bueno, llegó, se empezó cerrando la primera ciudad donde se vio un caso, en Codogno, acá unos 30 kilómetros más o menos de Cremona. Se hizo zona roja a esa ciudad, después se fueron agregando ciudades hasta que terminó siendo toda Italia una gran zona roja. Ahí dio comienzo a la cuarentena, a la primera cuarentena que hizo Italia el 9 de marzo del año pasado. La primera cuarentena acá en Italia duró 56 días nada más. En 56 días se empezó a abrir de vuelta, pero estos 56 días fueron muy duros, muy bravos porque no se sabía con qué se estaba luchando. Para que se dé una idea, el primer caso en Codogno, la persona que fue el primer infectado reconocido de COVID, fue varias veces al hospital, pero no le encontraban qué tenía. No sabían que era el COVID. Volvió hasta que después, la tercera vez más o menos, lo internaron y ahí dieron la alarma. Después de ahí, un desastre, como todos saben lo que fue Italia acá, un colapso. No porque le faltaran medios, porque Italia está muy bien equipada en general, pero fue demasiado y demasiado repentino. Pero siempre este país lo que tiene, yo hace poco escribí algo y decía que lo comparo con un ave de fénix, ¿no? Que suele resurgir de sus cenizas en la guerra, con la mafia, con los atentados, con las catástrofes naturales, y siempre se levanta. Pero ¿cómo se levanta Italia? Con unión, con fuerza y con confianza en quienes lo guían. Diferencias muy grandes con lo que venimos teniendo lamentablemente con mi querido país, porque quiero aclarar que no porque uno está acá, no sufre lo que pasa ahí, ¿no? Es la verdad, para mí es muy doloroso ver lo que está pasando ahí. Acá, como le decía, la unión fue muy importante. Acá, en esos tiempos de la primera cuarentena, usted podía ver en las ventanas de las casas carteles que decían Italia unita ce la farà.
quiere decir Italia unida lo logrará. Otros que decían tutto andrà bene, que quiere decir todo estará bien. Siempre con positividad, unión y una vista a resurgir, a que iban a salir juntos. Acá hay muchos partidos políticos, hay mucha pelea en los partidos políticos, pero al momento de luchar contra este desastre, se juntaron todos. Es más, el premier Conte de ese momento, que tenía también su interna en contra, dijo: yo ahora estoy a cargo del país. Cuando termine el país, me enjuician, hacen lo que quieran. Ahora hay que estar unidos y sacar a Italia de esto. Bajo esas cosas, bajo esos mandatos o costumbres de estar unidos, es que Italia progresivamente salió. Después, la primera cuarentena sí, fue tremenda para la gente también porque fue un cierre total, no quedaba nada abierto. Eso lastimó mucho a la economía, lastimó mucho a la gente, se cerraron muchos negocios. Una vez que eso retomó y empezó a levantarse y a abrirse las cosas, la próxima cuarentena ya lo hicieron por sectores. No sé si quiere preguntarme algo más sobre esto antes de avanzar. Escúchame, Daniel, ¿qué significa por sectores? ¿Cada poblado se fue cerrando y abriendo independientemente? Sí, acá, por ejemplo, ahora mismo, toda Italia en este momento es zona amarilla. Acá se hizo como un semáforo. Zona roja, zona naranja, zona amarilla. La roja, obviamente, la más grave en cuanto a los casos, internaciones de terapia intensiva y demás. La naranja, un poquito menos, ya cuando empezaba a mejorar. Y la amarilla cuando ya tiene números que permiten, a pesar de que, bueno, yo ahora el barbijo no me lo puse porque acá estoy solo en esta parte, pero es obligatorio bajo multa de 400 euros si no lo tengo puesto, si estoy en la calle, que es más o menos medio sueldo. Pero bueno, les sigo contando. En este momento estamos en zona amarilla, como le dije. Esas tres zonas lo que permitieron que tanto los negocios como todo tipo de trabajo, algunos se abrieran, otros cierren, y de esa manera no toda el país estaba cerrado, no toda la economía estaba parada, porque la primera cuarentena que le comenté de 56 días fue completamente total, no salía nadie a la calle. La verdad, yo ese primer día vine acá y no pasaba una mosca, era tremendo. No salía nadie, perdóname, Daniel, en toda Italia no salía nadie. No salía nadie, aparte estaba vigilado con mucha atención y con mucho cuidado, pero la gente está acostumbrada medianamente, aunque no siempre con el mejor agrado ni estando de acuerdo, a cumplir. Porque, o sea, perdóname, en general... Daniel, sí, perdóname las interrupciones. No, está perfecto, yo la gente cumplía a rajatabla las indicaciones del gobierno porque evidentemente le tenía confianza al gobierno. ¿Esto es así? Sí, porque históricamente el gobierno, los gobiernos, no solamente este, que ya este no es el mismo de ese momento, pero en general, y durante la pandemia también pasó, más allá de que había gente que no estaba de acuerdo con lo que estaban decretando de cerrar, de abrir, gente que no creía, como pasa en Argentina, pero mayormente siempre el gobierno, cuando les dijeron, en 2 semanas si estamos con estos datos, abrieron. O sea que siempre cumplieron lo que decían. Siempre cumplieron, y aparte le decían, cerramos a partir de hoy por 20 días y si bajamos estos niveles, abrimos. Entonces la gente tenía un objetivo, tenía un futuro o un premio por el cual portarse bien. Pero si uno no tiene un horizonte, es muy difícil creer y hacer el esfuerzo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si cuando llego a la meta me seguís cerrando. Acá le dijeron, bajamos los casos, abrimos, y abrieron. Bajamos los casos, abre tal rubro. Y eso generó cierta confianza. Ojo, le digo, no es que toda la gente estuvo siempre de acuerdo. Como en todos lados hay gente que está en contra de todo lo que hicieron. Es más, acá durante las vacaciones de verano de Argentina cayó el gobierno. Hubo un cambio de gobierno. No sé si quiere alguna otra pregunta. Espectacular, espectacular, Daniel. Mira, la verdad que yo estoy asombrado de lo que vos me contás. Yo tenía alguna noticia de todo esto y comparaba acá con nuestro país. Yo te voy a comentar una anécdota mía que la he comentado ya en la radio. Cuando la pandemia empezó aquí en la República Argentina, yo me encontraba en Mar del Plata, era el mes de febrero. Yo llamé a un amigo, Carlos, hasta te doy el nombre,
de la farmacia popular de Liniers y le digo, Carlito, haceme un favor, mirá, yo estoy vacacionando, le pregunto, ¿tenés barbijo? Me dice, sí, tengo, ¿me guardás alguno? ¿Y cuántos querés? Me dice Carlos. Yo le digo, guardame 50. ¿50? Le digo, sí, guardame 50. Se quedó asombrado. Estábamos en el mes de febrero. Acá, en esa época, se decía que la pandemia no existía, que no iba a llegar, que por el calor acá el virus no podía llegar. Yo estaba en Mar del Plata preocupado en aquel momento por conseguir barbijo. Llamé a un familiar acá, le pedí por favor de una fábrica amiga que me fuera a comprar barbijos, y esta persona, que es un familiar, me responde, en vez de preocuparte por el COVID, ¿por qué no te preocupás por el dengue? Me contesta esta persona. Mira, me da tanta bronca la respuesta que me digo que hasta me confundo. Fíjate vos acá el pensamiento de la Argentina, y lamentablemente el gobierno transmitió mal la gravedad de la circunstancia, no vislumbró la posibilidad de esta terrible guerra, de este virus contra todo el mundo, mientras que un humilde periodista, no pobre como yo, estaba preocupadísimo por mi familia, por la salud de los argentinos. El gobierno tiraba manteca para el techo, desde el propio secretario de Salud Pública de la Nación, que decía que acá la pandemia no iba a tener ninguna consecuencia. Iniciaron mal las cosas, a diferencia de Italia, que tomó las cosas en serio, como corresponde cuando uno está gobernando una nación. Acá, por ejemplo, con respecto a lo que usted dice, otra cosa muy importante fue el ejemplo de los gobernantes. Y eso, como en todos lados, el ejemplo es muy importante. Con los padres y los hijos, con los maestros. Si yo a usted le digo, cerrate en tu casa, y de golpe estoy comiendo un asado con amigos, sin barbijo, y me abrazo, y voy a ver un gobernador y me abrazo, y salgo por la calle a supervisar los operativos, usted dice, yo estoy adentro y vos estás paseando. Acá, durante la pandemia especialmente, y en realidad durante toda la pandemia, pero más que nada obviamente cuando estaba en la zona roja, no salía nadie, ni el primer ministro, ni el presidente, ni los ministros. Estaban los policías controlando los accesos, porque si una región es zona roja y otra zona naranja, controlan por qué estás pasando, hay que tener un permiso, como pasa ahí. Entonces, si usted ve que el presidente no sale del Palacio del Gobierno, no se reúne con nadie, que en la ruta no va un ministro con una itaca a ver qué está pasando, o no los ve a todos aplaudiéndose, abrazándose en una fiesta mientras usted está sin trabajar, sin comer, sin salir. Entonces, esta falta de ejemplo, y todo lo que usted dijo de que la pandemia no va a llegar, es una cosa que con el calor se va, eso, la falta de ejemplo, la falta de perspectiva, de premios, si yo me porto bien, ¿qué pasa? Te cierro de vuelta, ¿no? O sea, ese problema quemó a la gente. Hoy que Argentina está en una situación muy grave y necesitaría estar más quieta, ya la gente está cansada, está agotada y está agotada económicamente, lo más grave. Entonces no se le puede volver a pedir, te encierro. Claro, te encierro. Ayer lo vi, fueron a inaugurar un pedazo de ruta, o sea, acá no inauguraban nada, acá estaban en pandemia, nadie hizo una obra. Ahora están empezando a hacer planes para relanzar Italia, como le dicen. Pero ahora que ayer tuvimos 62 muertos nada más, no 700 como Argentina. Acá, Daniel, mirá, te digo que a mí me duele mucho el gobierno y me duele por dos razones. Primero porque yo nunca voté al gobierno peronista. Ya de chico, ya de pequeña edad ya me hice radical y jamás voté este gobierno, pero me duele porque este gobierno fue respaldado por muchísimos conciudadanos que esperaban una mejora de los errores que había cometido el gobierno anterior. Y este gobierno está politizando la pandemia y es un terrible error. En vez de gobernar para toda la nación, está gobernando a mi criterio, y me hago responsable de lo que digo, para que los delincuentes de guante blanco puedan zafar de las correspondientes condenas, que es un compromiso que para mí, y me hago cargo nuevamente de lo que digo, el presidente Alberto Fernández asumió esa responsabilidad de tratar de que no fueran condenados
los corruptos de guante blanco cuando aceptó ser candidato a presidente. Fue el peor error para mí que cometió un político en toda la historia de la democracia mundial. Es tal cual. O sea, acá nunca hubo política en el medio. Como le dije al comienzo, el primer ministro de ese momento dijo, cuando termina, me enjuician, hacen lo que quieren. Ahora hay que levantar el país juntos, no con grieta, Eso no mismo con mi tenían, partido. Daniel, disculpa la interrupción, eso mismo tenían que haber hecho acá. Tenían que haber dicho, señor, estamos en una guerra mundial, si alguien tiene que ir en cana, que vaya en cana, nosotros vamos a abocarnos a que no muera gente. Acá prometieron que no iba a morir nadie y al final somos uno de los países que más muertes tiene. No, tal cual, acá, aparte, vuelvo a decir, yo estoy acá, como ven, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Argentina, pero duele igualmente, aunque yo no coincida con lo que están haciendo, que no coincida con el gobierno. Yo quiero que a Argentina le vaya bien, porque uno no nació de un repollo, como dicen. Uno tiene familia, tiene amigos y quiere que estén bien. Y lo que yo veo no permite que la gente esté bien o que esté tranquila. Entonces, viviendo el contraste que estoy viviendo de lo que pasó y lo que pasa en Italia, y las cosas que veo, y cómo veía que criticaban a Italia porque hacía todo mal, porque se acuerdan las filminas, las comparaciones, porque Europa está saliendo, Europa se está abriendo. Italia, que fue el desastre para muchos, era el ejemplo de lo que no hay que hacer. Hoy Italia tiene, le digo, los datos de ayer, 62 muertos, 989 personas en terapia intensiva, que en 2 meses liberaron 3.000 camas de terapia intensiva con esto de la vacunación. ¿Entiendes? O sea, eso... Dani, disculpame que te interrumpa de nuevo. No tenés nadie detrás tuyo. Creo que si querés sacarte el barbijo ahora lo podés sacar. No hay problema. Más que nada es el calor. Hoy está fuertísimo. No quiero que sea tampoco que se humedezca, pero no importa. Le digo, es más, el tema de la vacunación, que ahí también está mal, está digamos, politizado también. Es escandaloso acá, Daniel. Ayer acá, por ejemplo, ayer me tocó vacunarme a mí. Me dieron la vacuna Pfizer. Hablando de Pfizer, ¿no? Justamente con Argentina. Pero la experiencia que tuve en el vacunatorio, con respecto a lo que yo sé, lo que pasa en los vacunatorios en Argentina. Yo cuando salí de la vacuna, no me llevé el merchandising del ANSES de Italia. No me llevé nada. No gastan plata en esas cosas. Todo va a la gente, todo va a la salud, a comprar vacunas. Mis padres se vacunaron en la Argentina y volvieron que parecía que venían de una exposición de la rural del PAMI. Todo eso cuesta mucha plata. Le están gastando en bolsitas del PAMI y no tienen vacunas. Acá le digo los datos de acá de Italia de las vacunas. En total hay 35 millones de dosis aplicadas. Italia tiene 60 millones de habitantes. Es más chica que la provincia de Buenos Aires y tiene 60 millones de habitantes. Con la primera dosis hay 12 millones de personas, con las dos dosis, que 12 millones de personas es el total de vacunados de Argentina. ¿Sí? 12 millones de personas en Italia es el 20% de la población. Y con una dosis, 23 millones son el 40% de la población de Italia. Eso permitió, como le decía recién, que en 2 meses se vaciaran 3.000 camas de terapia intensiva, de abril hasta aquí. Que en abril fue cuando empezó la campaña muy fuerte, que en esa época eran 300.000 dosis por día, que se aplican hoy son 500.000 dosis por día. Y estamos viendo los resultados. Italia está abierta. En unos días se empieza a instaurar lo que sería la zona blanca, que la única restricción que va a tener la gente es el barbijo y la distancia. No hay más toque de queda, no hay más cierre de negocios. Hoy están abiertos los gimnasios, las piletas, todo. Pero ¿cómo se llegó a eso? Con vacunación y con orden. Perfecto, Daniel, perfecto. Es un ejemplo yo creo que esta nota que por suerte vos has ido a hacernos y esta gran colaboración que nos está prestando, creo que va a servir para esclarecer un poco a aquellos ciudadanos argentinos que cuestionan a los periodistas como yo, que son críticos de cómo el gobierno argentino ha manejado esta pandemia, que como bien también lo afirmaste vos, es una pandemia que fue totalmente politizada, y cuando la política
ingresan en la salud o en la educación, hace estragos. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Aquí se ha hecho un estrago de esta pandemia. Y yo dije en el último editorial que hice en AM 1580 Radio Tradición que alguien va a tener que pagar en algún momento los platos rotos. Y eso seguramente va a acontecer, porque debe ser así. Los platos rotos alguien los tiene que pagar, porque hay responsables. Tal cual. Esa es otra de las diferencias, digamos. ¿Por qué la gente está acostumbrada acá a hacer caso y a ir para adelante? Porque saben que está un cierto nivel de justicia. No, ojo, no es la perfección italiana, ni mucho menos, porque en muchas cosas se parecen a nosotros. No venimos de casualidad de los barcos, como quien dice, ¿no? Pero el pueblo, como le decía, sabe que en una situación así, el gobierno lo ha sacado de miles de situaciones como esta. Entonces, va para adelante y sin política. Yo ayer cuando me fui a vacunar, no había ningún cartel de ningún partido político ni de nada. Estaban los carteles indicativos, vaya para acá, venga para acá se vacuna, acá saca el número. Pero no decía Italia te vacuna, la región de Lombardía te vacuna. O sea, el tema es vacunar. Después vemos. Cuando termine la pandemia empezamos de vuelta. Pero ahora, el tema es vacunar a quien sea lo más rápido posible. Pero Seguro. sin tener ese tema de político en el medio. Con relación al tema te comento, Daniel, acá en la provincia de Buenos Aires, no en la capital, porque en la capital no vi publicidad, pero en la provincia de Buenos Aires donde vacunaban había 3 o 4 televisores, todas con publicidad del municipio correspondiente de todas las obras del municipio y encima te daban papeletas. Me pareció un hecho aberrante, ¿no? No, tal cual, es lo que yo le decía con respecto al merchandising, por llamarlo así, a todas las cosas de promoción de PAMI, del ANSES, de la Cámpora, lo que sea. Acá, en un momento, cuando empezó la pandemia y que usó el barbijo, el Estado repartió casa por casa 2 o 3 barbijos para cada uno. Pero era como no decían nada. No decía el Estado te regaló este barbijo y le ponía un logo acá delante de la cara del político. Dio barbijos de estos, simples, hasta que se logró conseguir los barbijos necesarios y que Italia está produciendo millones de barbijos ellos mismos. Pero no estuvo politizado, estuvo con todos esos errores que los reconocen, con respecto al tratamiento de los enfermos al principio, porque no se sabía, a los errores que pueden haber hecho con las pandemias, con los cierres. Pero, o sea, no fue una cuestión, ellos lo hacen mejor, yo lo hago peor, el otro dice, o sea, nos equivocamos, bueno, nos equivocamos, veremos, trataremos de no equivocarnos en la próxima, corregimos esto, vamos para adelante. Ahora hoy es un día de semana, no hay tanta gente. Ayer, que fue feriado, el Día de la República, estaba repleto de gente. O sea, la gente ya está viviendo normal y está contenta de haber hecho el sacrificio y que resulte. Porque en Argentina hicieron 9 meses de sacrificio y hoy están peor que antes. Mucho peor, lamentablemente, Daniel. Acá es desastroso, la gente, te digo más todavía, la gente está muy asustada y muy decepcionada. No sé, yo tengo comunicación constante no solamente con familia, sino con amigos y gente de ahí, y aparte, obviamente, me informo de variado, no solamente con una campana, digamos, y uno ve, pero le vuelvo a decir, no es que me guste hablar así, más allá de la idea política de cada uno. Yo quiero que le vaya lo mejor posible, porque más con este tema de las vacunas. Si no les va bien, los parientes, los amigos de uno están en peligro. Tal cual. No es un tema de que yo quiero que gane el peronismo o el radicalismo, quiero que gane la gente. Y no veo que están haciendo que gane la gente. Están buscando ganar ellos, perpetuarse o ganar o liberar a uno al otro, pero no pueden decir que no compraron vacunas porque querían ahorrar dólares. O sea, Es una acá barbaridad. le digo, Es una locura. acá vacunas, Es una barbaridad, una locura. Si hicieron eso, sí. tienen que ir al Borda, hay que encerrarlos en el Borda. No sé, lo dijeron ayer, lo dijo el Cafiero lo dijo. famoso peronista. Sí, es increíble este muchacho, las estupideces que a veces dice, no se puede entender. No, pero por eso le digo, más allá de, o sea, a mí me gustaría que estén más callados y que hagan más, porque uno teme por la gente que tiene ahí. Después si quieren hacer el partido que sea, que ganen o sea, pero que cuiden a la gente. Yo acá me fui ayer de darme la vacuna con la fecha de la segunda dosis y la hora. ¿Entiende cómo está organizado?
Mis padres tienen la primera de la vacuna rusa y no saben cuándo le dan la segunda. O sea que a vos ya te dieron la vacuna y te dieron la fecha de la segunda Me, dosis. me fui con el papel, con el código QR, esos códigos de barras nuevos, con la fecha, tengo el 7 de julio a las 11:35. O sea que menos de 30 días. Ah, Sí, no, más o menos, sí. La más, Pfizer es poco este más de 30 tiempo, días. la Pfizer y la Moderna, acá se dan Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson. La que más tarda la segunda dosis es AstraZeneca, son 3 meses. Johnson es una sola dosis. Y Pfizer y Moderna, que son muy similares en su estructura, son 40 días más o menos. Pero uno sale del vacunatorio y ya sabe cuándo tiene que volver. Ese es el tema. Ya tiene No, seguridad no, no uno lo y quieran. tranquilidad. Entonces uno sabe que, como le decía antes, tiene un futuro, una perspectiva de qué va a pasar. Nos estamos quedando con poco Sí, tiempo. Acá sí, bueno. me informan, pero todavía tenemos algunos minutos más. Bueno, Eh, como lo el límite de tiene que tiempo, redondear algo, no sé, dígame. el límite me dice que son 40 minutos, así que bueno, cuando se corta, Daniel. Bueno, Vamos como a no. Le agradezco aprovecharlo. muchísimo desde allá. No, no, Cuando pero quiera no corte. nuevamente, a disposición. Escúchame, Dani, no vamos a cortar todavía. Vamos a dejar que se corte cuando el Zoom lo corta. Vamos a Bueno, aprovechar cómo no. el tiempo que nos brindan. Te hago una pregunta, Daniel. Sí, Contame, ¿cómo está tu familia y cómo estás vos ahí en Italia? ¿Cuál es tu perspectiva ahí en Italia? yo estoy bien. Por suerte, durante la pandemia la pasé bastante bien. Bien, no tuve ningún problema. Mi familia están bien, gracias a Dios. Todos con una dosis por lo menos, pero con la diferencia esa. Y acá, ya viendo cómo salir, acá llaman el relanzamiento de Italia lo que viene. Hay mucha perspectiva, muchos planes, muchos programas de ayuda, muchos programas de inversión. O sea, de acá en adelante hay una perspectiva de mejoría para todos en este país. Allá, ojalá que las cosas cambien. O sea que todo Italia tiene esperanza. Italia está saliendo, sí, sí, ya acá estamos casi en época de vacaciones, la gente ya está viajando de vacaciones, vienen acá de turismo interno también, ya está, o sea, salvo que haya algún problema como, digamos, alguna variante como la variante india en el Reino Unido que está complicando un poco, lo que pasó hasta ahora, ya está, o sea, hay que seguir, porque obviamente todavía quedan casos, queda mucha gente internada, pero no es lo que había hace 2 meses. Y El, la con- campaña de vacunación, como le digo, es muy grande. el consejo es seguir usando barbijo, Daniel. Sí, no, el barbijo va a ser siempre, como le digo, que sea zona blanca o lo que sea, el barbijo va a estar siempre. Es lo único que queda de restricción. No va a haber toque de queda, no va a haber limitación de horarios, pero el barbijo sí, porque uno puede, aunque esté vacunado, reinfectarse o contagiar también. Daniel, el distanciamiento, ¿cómo se controla y cuál es la distancia que ahí Un autoriza? metro caminando, 2 metros entre mesas más o menos, pero la gente lo cumple mayormente, salvo a veces los jóvenes a la noche, los fines de semana, que a veces hacen algún descontrol, pero la gente, es más, se cuida de que el otro cuide la distancia, se corren, avisan, está muy atento a eso la gente. Vos hablaste Pero de sin, los, Daniel, discúlpame, vos hablaste de los jóvenes. ¿Hubo fiestas clandestinas acá en la no, República Argentina? clandestino Fue no, catastrófico. no, tal vez alguna, en algún exterior en Milán. Milán siempre es una cosa aparte, hay tanta gente que se desbanda un poco los jóvenes ahí. Pero acá el primer día que abrieron el año pasado, sí, en esta calle fue a la noche, vino la policía, todo, porque sí, o sea, cuando abrieron el corral, como quien dice, se liberaron de golpe. Pero en general, bastante bien, no hubo grandes problemas, No ni, hubo ni grandes tampoco, desbordes, en una palabra. ¿cómo? No hubo grandes desbordes. No. O sea, los primeros fines de semana de las aperturas, cuando la gente estaba cansada, digamos, y los jóvenes salen de golpe. Pero No el hubo, primer fin de semana, el segundo, no más. no hubo ningún velatorio de algún famoso como acá en la Argentina, que fueron miles y No, miles esas de cosas personas. nivelatorio de famosos, nivelatorio de ministros, todo bajo las reglas, como le digo, los gobernantes dando el ejemplo. Si yo a vos no te dejo velar a tu familia, yo tampoco. Las fechas patrias, solamente el presidente, por Zoom. No, el presidente recién ahora empezó a viajar a otras provincias. Durante la zona roja no viaja, no inaugura nada, no se inauguran casas, ni ruta, ni nada. Te, Es pre- zona roja.
Te pregunto, Daniel, acá tachín y corte de calles, corte del centro de la ciudad, todos los días algún grupazo, te corta las avenidas, las calles y tachín con los bombos. ¿Ahí a alguien se le ocurre cortar una ruta o cortar una calle? Acá no pueden cortar una ruta porque es lo último que hacen. O sea, acá no hay, no le digo que hay una mano dura, fuerte, pero se cumple. Hay respeto a la policía respeta, pero cuando hay que actuar, hay que actuar. Ahora, a nadie se le ocurriría cortar una ruta. Desde tu juventud y desde tu experiencia de vida, ¿podés entender que un gobierno, durante una guerra mundial, porque esto es una guerra mundial contra un virus, permita que todos los días le corten la ruta a un grupo de personas, que 30 personas se tiran el paso de un tren? No, acá eso no existe, lamentablemente. La comparación es odiosa, pero no existe, ni existió, ni va a existir, porque no está ni en la costumbre, ni en la idea de la gente animarse a hacer algo así. En la primera zona roja hubo, digamos, protesta de los comerciantes gastronómicos acá en la plaza, pero no cortando una ruta, acá en la plaza, y pacíficos, y hasta respetando la distancia. O sea, demuestran su descontento. No es que toda la gente estuvo feliz con lo que pasó, con las medidas tomadas. Hubo mucha gente desconforme. Igualmente ahora también, en los últimos tiempos, hubo gente en Milán protestando por los cierres, por los gastronómicos, pero salvo alguna vez que hubo algún desbande, porque siempre hay, pero en la plaza jamás cortaron una ruta. No, lo sacan sin dudar. Las rutas no se cortan, las calles no se cortan. No, eso no se puede. ¿Sabés, Daniel, si en algún país de limítrofe, en algún país de Europa, hay algún grupo que pueda llegar a cortar una calle? Si se ha cortado alguna calle durante la pandemia en algún país limítrofe de Europa. Yo no tengo noticias, más que por ahí algunas, tanto en Alemania como en Francia, manifestaciones. Pero cortar rutas y quedarse y acampar y poner una carpa en el medio de la calle, eso no se ve. Acá llegan a poner una carpa en esta plaza, o sea, y de acá sin escala a la cárcel y adentro, no por un tiempito, no por 2 segundos, a ver si te portás bien y te suelto. No, o sea, el policía respeta, la gente respeta al policía, pero las reglas son las reglas, esto es un lugar para la gente, no se puede acampar, no se puede, listo. Lo que no se puede, no se puede. Bien, Danielito, bien. ¿Te queda algo más para decirnos hasta la próxima reunión, que si Dios quiere te voy a estar molestando dentro de 30 o 60 días? Cuando usted quiera, ¿algo más que querés agregar? No, solamente espero que la gente, a pesar de la situación, que la entiendo, porque yo en el primer momento hice algún video a favor de la cuarentena, pero nunca imaginé que iba a hacer eso la cuarentena en Argentina. Hoy no estaría haciendo lo mismo. Pero bueno, que trate de cuidarse porque el virus es grave, que esperemos que la gente se pueda vacunar lo más pronto posible con lo que sea, porque no están las vacunas que están acá, están otras, pero bueno, al menos que se vacunen, que se cuiden. Darse la vacuna no quiere decir que se acabó el mundo, que uno puede hacer cualquier cosa, hay que seguir cuidándose y usar el barbijo siempre. Daniel, lo que dijiste a lo último me emociona, te agradezco enormemente la recomendación. Debemos insistir en el cuidado personal porque lamentablemente cuando el otro no nos protege, nosotros tenemos que protegernos y tratar de proteger al otro. Te dejo el mejor de mis abrazos, que Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Continuamos en contacto, dale mi mejor saludo a tu querida familia y ya sabés que podés contar con nosotros para todo lo que necesites, siempre y cuando ellos estén a nuestro alcance. Desde aquí, muchas gracias. Desde Cine Antifaz y desde EB Producciones, te mandamos nuestro más querido saludo y le pedimos a Dios que te proteja para que pronto podamos verlos aquí en la Argentina, porque nosotros a Italia seguramente. Yo por lo menos no voy a poder viajar. Sí, yo hace 3 años que no voy, así que tengo muchas ganas de ir. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a usted, a la gente que está en el estudio y también a la gente de la radio de Tradición, especialmente a San Martín, que también ahí empecé mis primeros pasos, tengo un gran recuerdo, y bueno, esperemos que pronto podamos estar cerca en persona, y cuando quiera acá estamos a disposición. Cuídense mucho y un abrazo grande. Mi bendición, Daniel. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita.